Señor presidente, compañeros asambleístas, buenas noches y el pueblo ecuatoriano, especialmente mi provincia de Cotopaxi. Señor presidente, soy muy respetuoso a las expresiones de mis compañeros y siempre lo seré, pero hay situaciones en las que lamentablemente todavía nos olvidamos que estamos en un estado intercultural, en un estado constitucional de derechos y muchos, o de manera concreta, algún compañero con sentido racista manifiesta como un quiteño que ahí no pueden venir. Tal vez nosotros, los migrantes, quienes hemos construido una manifestación pacífica. No es la lucha en octubre del 2019, señor presidente. El movimiento indígena, los derechos colectivos han sido reivindicados por nuestros antepasados. Ellos ya sembraron el camino. Fernando Daquilema, Dolores Cacuango, Tránsito Amaguaña. Muchos compañeros que dieron la vida por el pueblo ecuatoriano. Y lamentablemente hoy, de manera tratando con un sentido racista a la cual yo rechazo frontalmente. Quito es la carita de Dios a la cual tenemos que agradecer y todos hemos llegado a la ciudad de Quito. Al menos esta persona tuvo que emigrar desde los 15 años para formarme y gracias a Dios, gracias a mi familia, pude culminar mis estudios en la gloriosa Universidad Central del Ecuador. Y por eso me da muchas veces, no es mi forma, señor presidente, coraje cuando manifiestan que Quito, ¿qué culpa tenemos si un compañero asambleísta ha nacido en la cuna de oro? Eso no tenemos. Más bien yo le felicito y que Dios le bendiga, que haya tenido una familia digna y que haya nacido en la cuna de oro. Pero recuerde, compañero asambleísta, en la vez pasada ya le dije, me parece que es un hombre de derecho, me parece que no conoce los derechos humanos, el derecho a la igualdad que tenemos todo ser humano por el hecho de ser digno. Por eso, señor presidente, no quería a lo mejor interpretar ni expresarme en ese sentido, pero hoy, en el presente caso, se da un enjuiciamiento político contra la señora ministra por el incumplimiento de funciones, pero muchas veces nos desviamos tratando de culpar la protesta. Yo jamás estaré de acuerdo contra la violencia a la propiedad pública o privada, jamás. Y como dijo algunos compañeros, esperemos que no se repita estos hechos, pero cuando el pueblo ecuatoriano, cuando a nivel de América Latina y el mundo hay desempleo, no hay trabajo, hay desigualdad, hay pobreza, hay despidos en la educación, no hay presupuesto para la educación, los derechos sociales ha descuidado el Estado, entonces quiere que el pueblo ecuatoriano y la gente humilde, la gente pobre, que está sobreviviendo apenas con $1 diario, quiere que se quede quieto. Señor presidente, las causas fueron derivadas y consecuentemente hubo un efecto. Y lamentablemente nadie queremos que exista muertes, nadie queremos que exista derramamiento de sangre, nadie queremos que exista violencia. Porque el ser humano, por el hecho de ser humano, primero tenemos que respetar al otro, tenemos que respetar los derechos humanos, los derechos fundamentales que fueron la conquista de las guerras de nuestros antepasados. Por eso yo le llamo de la manera muy respetuosa, yo lo considero de esa manera al ex asambleísta que se pronunció en ese término. Lamentablemente, con todo respeto, en Quito no hay quiteños puros. Hay un mestizo, hay una mezcla del migrante. Y que me digan que existe puro es falso. Y que si se siente un quiteño, le felicito. Como yo me siento un cotopancense de corazón, a la cual vengo desde los páramos muy humildes, como es mi parroquia de Zumbagua. Y por eso, señor presidente, la violencia jamás vamos a compartir. Al menos mi persona
venga de donde venga. Nosotros siempre tratamos de construir un Estado incluyente, un Estado donde reine la paz, la igualdad, las oportunidades. Y todos los funcionarios, en especial desde la Asamblea, estamos encaminados a cumplir la ley, a cumplir la Constitución, a cumplir nuestras responsabilidades. No es que estamos felices porque ha existido fallecimientos de nuestros hermanos de Cotopaxi, de nuestros hermanos del país. No es que estamos felices, o no sé, que algunas personas a lo mejor pueden sentirse felices. La alteración del orden democrático, jamás vamos a estar de acuerdo. No nos olvidemos que anteriormente se daban estas alteraciones del orden democrático. Entonces, el movimiento indígena en América Latina ha sido parte fundamental para tomar una política económica de igualdad, y por lo tanto eso se puede conseguir ya tratando de olvidar el racismo y de que las oportunidades que nos dan tiene que ser en la misma igualdad. Finalmente, señor presidente, debo manifestar de que efectivamente hoy es un enjuiciamiento político y de que todas las autoridades, incluidos nosotros, tenemos esa capacidad, el rol que nos da la Constitución y el pueblo ecuatoriano, pero no personalicemos a de ninguna naturaleza con un sentido racista, a la cual yo rechazo profundamente cuando se da en el aspecto negativo. Nosotros queremos un país donde los funcionarios, donde la Asamblea, las funciones del Estado, actuemos coherentemente con sentido nacional, respetando los derechos más elementales del ser humano, del bien común, de la tranquilidad, de la paz. Y los criterios que se den dentro de nuestro cuerpo colegiado, como es la Asamblea, vemos en el sentido de propugnar, como ya dijo algún compañero, los problemas del país que en este momento estamos atravesando, sin trabajo, sin empleo, la pobreza, la desigualdad. Eso tenemos que afianzar, unirnos, si es posible, todas las funciones a sacar adelante el país, pero que de ahí le tomen como la única causa, como el motivo principal al movimiento indígena, a la protesta. La violencia no lo compartimos. El movimiento indígena en América Latina y en el mundo siempre se va a levantar por exigir un mundo mejor. Siempre se va a levantar por oportunidades, por el trabajo, por la dignidad del ser humano. Eso no se puede de ninguna manera decir que esa lucha es algo que no está contemplado en la Constitución. El derecho a la resistencia, la protesta social, el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos humanos. Por eso considero, señor presidente, de que esta es una de las funciones y atribuciones que tiene la Asamblea. No solamente en el presente caso, creo que dentro de la administración pública nos conlleva de que todos los funcionarios que ostentemos un cargo en el rango ministerial o donde estemos, actuemos apegados al respeto a la Constitución y a la legalidad. Y en este caso, los actos vandálicos, la violencia que se dio, porque el movimiento indígena no salió a hacer actos violentos, sino personas infiltradas que aprovecharon esta circunstancia, lógicamente ya está en la justicia. Ya está en la justicia. Estos delitos tienen que ser investigados por la justicia. Nosotros en este momento estamos dando un juicio, un enjuiciamiento político, más no tenemos que desviarnos a una situación que es ajena a las funciones de la Asamblea. Dejemos que la justicia actúe de manera independiente. Dejemos que actúen, sobre todo enmarcados en la verdad de los hechos. Demos esa garantía, demos ese apoyo a la señora fiscal general del Estado, que ha venido actuando con gran objetividad que le conlleva. Apoyemos a las instituciones protectoras de derechos humanos.
Apoyemos a las personas que quieren un país libre, un país de inclusión, un país de igualdad. En eso tenemos que conservar. No quería intervenir, pero me hacía importante, no podía quedarme de esta manera, señor presidente, cuando vienen expresiones racistas. Compañero asambleísta, Quito no es solo de usted. Yo le felicito que usted haya nacido en la cuna de oro, pero usted tiene que regresar a ver que los pobres, que los pueblos, que las colectividades también somos parte de este Estado ecuatoriano. Señor presidente, le agradezco, muchas gracias por la oportunidad que me ha dado y sobre todo un saludo afectuoso al pueblo ecuatoriano y a mi provincia de Cotopaxi. Gracias, señor presidente. Concluye la intervención del asambleísta Jaime Olivos, representante